¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Morelia, Michoacán. ¿Qué es lo que en realidad pretende el gobierno de este señor Donald Trump en contra de Venezuela? Porque los medios de comunicación desorientan, confunden, manipulan a la opinión pública, haciéndole creer que Venezuela viola constantemente los derechos humanos. Puede ser cierto que el gobierno de Venezuela no respete en su totalidad los derechos humanos, pero esto lo ha utilizado el gobierno de Estados Unidos, inclusive ha influido en televisoras mexicanas y de todo el mundo para darle una amplia difusión y hacerle creer que es necesario que muchos países se unifiquen para presionar a Maduro para que se vaya, para que renuncie, para que le entregue el poder a ese joven diputado de apellido Guaidó, que apareció de la noche a la mañana y que recibe recursos multimillonarios del gobierno de Donald Trump, dizque para acciones humanitarias. No es la verdad eso. ¿Por qué, por ejemplo, Donald Trump no recrimina al gobierno de Arabia Saudita, que es una dinastía pues familiar, una monarquía familiar que durante años se ha perpetuado en el poder y ahí se violan los derechos humanos permanentemente, se asesina a mujeres, se asesina a periodistas, pero como Arabia Saudita es aliada de Estados Unidos, pues no la tocan, ahí la dejan. En realidad lo que Estados Unidos quiere es generar un conflicto de graves dimensiones en Venezuela, utilizando los errores que ha cometido Maduro e impulsando, como ya lo dije en grabaciones anteriores, a la oposición y dándoles dinero para que generen un conflicto, pero ahí puede generarse una guerra civil, que es la verdad, es la estrategia del Pentágono, del Comando Sur, del propio presidente Trump. Pretenden crear una guerra civil, un enfrentamiento armado con resultados funestos, mortales para los venezolanos, enfrentamientos entre hermanos para que Estados Unidos tenga un argumento para intervenir militarmente. Nada más que no se le olvide a Estados Unidos algo que es muy importante. Venezuela cuenta en este momento con una de las mejores flotas, o no sé cómo se le llame, aéreas del mundo. Tiene los aviones rusos de alta tecnología que Rusia le vendió o le canjeó por petróleo o le vendió a Venezuela. No será fácil una intervención y menos un conflicto aéreo para derrocar a Maduro, si es que Estados Unidos se atreve. Está Venezuela perfectamente perpetrada en armamento aéreo y también en armamento de tierra con artillería pesada, y sus pilotos están perfectamente adiestrados. Les recuerdo, son aviones modernos de una alta tecnología que Rusia le vendió a Venezuela. Pero mire, le voy a dar un dato muy importante de por qué lo que quieren estos señores de Estados Unidos es el petróleo. Aquí tengo unos datos muy interesantes que no son proporcionados por Venezuela, no son proporcionados por alguna agencia opositora a Estados Unidos. Es la misma Unión Americana quien los proporciona. Dice: de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos, Venezuela cuenta con 302,000 millones de barriles, la reserva probada de petróleo más grande del mundo, más que Arabia Saudita, Rusia e Irán. Y si usted lo duda, pues revise usted el portal HTTP
https://www.eia.gov/beta/international analysis.php, ISO, signo de igual, y luego ven las tres con mayúscula. Es en un contexto global cada vez competitivo y multilateral. Washington está desesperado por recuperar el control sobre su patio trasero, que había sido amenazado con la llegada de gobiernos progresistas en esa región. Además, acuérdese usted que el señor Donald Trump apenas y pudo ganar con 3 millones de votos. 3 millones de votos es lo que recibió de votación el desquiciado de Donald Trump. Sin embargo, Nicolás Maduro, a pesar de que lo acusan de que fue una elección ilegal, recibió 6 millones de votos para su reelección, es decir, es el 67% de la votación en las elecciones del 20 de mayo de 2018. Pero hay algo más, otro dato que le quiero dar a conocer a usted que es muy importante. ¿Qué otras riquezas tiene Venezuela que pretende el gobierno de Estados Unidos? Mire, hay un politólogo de apellido Alzuru que ha hecho un estudio muy importante en donde dicen que no solamente es el petróleo lo que tienen, sino también tienen una gran explotación de la riqueza del arco minero del Orinoco, un área económica creada hace 3 años que concentra 7,000 toneladas de reservas de oro. Creo que es el primer país que tiene esta cantidad de reservas de oro. Tiene diamantes, coltán y otros minerales. El coltán es un producto que se utiliza para la elaboración de muchas cosas, entre ellas de aparatos celulares. Así es que la ambición de los Estados Unidos, pues es una ambición desmedida. Por eso están creando este conflicto. Quieren apoderarse de toda esta riqueza que tiene Venezuela, del petróleo y de todo esto que he mencionado. Además, repito, es el primer país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, en mayor cantidad, inclusive más que los países árabes, dicho por un investigador norteamericano de una empresa norteamericana. Así es que debemos de ser más solidarios, no con Nicolás Maduro, con el pueblo de Venezuela. Impedir con nuestras opiniones, con nuestras declaraciones, los que tengamos una página de internet, comentarlo, informarnos, no seamos tan tontos, somos muy tontos, nos dejamos manipular hasta por los medios de comunicación social de nuestro país, que muchos de ellos dicen lo que el gobierno norteamericano les dice que digan, pero no presentan información de Venezuela, del grupo de Nicolás Maduro. Presentan una información nada más que le conviene a los Estados Unidos. Ese es un tema que ahí le dejo. Creo que estos datos que le proporcioné a usted son sumamente importantes. Yo por eso insisto, señores de Venezuela, no se dejen llevar a un conflicto entre hermanos, no se maten entre ustedes porque le van a dar un argumento muy sólido al gobierno de este deshonesto de Donald Trump para que intervenga militarmente, derroque con las armas a Maduro y se quede e imponga a Guaidó o a otro títere para tener toda la riqueza petrolera, todo lo de los diamantes, todo lo que necesitan los norteamericanos para sus empresas, para sus industrias. Tengamos mucho cuidado con esto, lo dije la vez pasada, es un conflicto de dimensiones que pueden regionalizarse.
porque Estados Unidos está presionando a muchos países de la región para que participen y se unan por lo menos en declaraciones en contra de Maduro, y también a países como Alemania, como España, como Francia. Tengan mucho cuidado, señores de Francia, no se metan en problemas. España, no se meta en problemas. Ya han sufrido ustedes aquel asunto tan grave de el terrorismo en el metro. Francia también lo ha vivido, porque Irán no se va a quedar con los brazos cruzados tampoco. Irán apoya al gobierno, yo digo, legalmente constituido. ¿Por qué? Porque la elección que ganó el señor Nicolás Maduro se ganó mediante los procedimientos legales previamente establecidos. Si hubo chanchullos o no, pues a distancia es muy difícil saberlo, únicamente por las lecturas que tenemos de algunos medios especializados y que yo considero que son honestos, como Proceso, La Jornada, Animal Político, algunos portales que yo considero dicen la verdad. Bueno, ese es un tema. El otro, el asunto de Michoacán, el bloqueo en más de 7 u 8 puntos, no me acuerdo cuántos son, que parte desde Lázaro Cárdenas hasta la población de Marabatío, por trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto es un problema creado por Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, que ahora le exige al gobierno de López Obrador que ellos resuelvan el problema, porque son vías federales. Es verdad, son delitos federales, son atentados contra las vías federales de comunicación. Es cierto esto, pero quieren barrar al gobierno de Andrés Manuel para que Andrés Manuel utilice la fuerza pública y se deje ir en contra de los que están interrumpiendo el libre tránsito. Ahorita ya están hoy en la mañana 130, acabo de hablar, no tiene ni 10 minutos, con el corresponsal de Proceso en Michoacán, Francisco Castellanos Javier, y me está informando que son 130 trenes los que están varados o atorados, que no pueden pasar. Afortunadamente, para que usted no se deje engañar, no traen productos perecederos. Traen refrigeradores, traen trigo, por ejemplo, pero no traen productos perecederos. ¿Que está afectando a la industria? Claro que le está afectando. ¿Que está afectando a la economía del país? La está afectando. Eso no lo desconozco. Pero es un problema que no generó el gobierno de López Obrador. Y además le voy a decir algo que no se ha manejado. Ayer estaba yo viendo Primer Plano, que me parece un programa decente que proyecta Canal 11, y esta señora, se me olvida cómo se llama, no dice la verdad. ¿Por qué no dicen que el verdadero adeudo que tiene el gobierno de Silvano con el sector magisterial no nomás es el pago de quincenas? Asciende a casi 7,000 millones de pesos, porque es dinero que iba destinado para reparación de escuelas, compra de materiales escolares, uniformes, pupitres, muchas cosas que son indispensables para el trabajo de los alumnos. No les ha entregado este dinero. ¿Dónde está ese dinero? Yo aquí sí creo que la Federación y la Auditoría Superior del Gobierno del Estado, del Congreso, deben de intervenir, auditar, fiscalizar al gobierno de Silvano Aureoles Conejo para saber qué pasó con ese dinero, en dónde quedó, en dónde está. No lo hayan utilizado en la campaña política para el hermano de Silvano Aureoles Conejo, que creo senador de la República, que le metieron mucho dinero ahí, y yo no sé la verdad de dónde hayan sacado tanto dinero. Por eso es necesario que sí se haga una revisión exhaustiva al manejo de ese dinero, porque ayer en el programa que vi de Canal 11 Primer Plano, esta mujer, se me olvida su apellido siempre,
que por cierto hace algunos años su marido en forma muy lamentable se suicidó arrojándose desde los pisos más altos de Petróleos Mexicanos, de la torre de Pemex. Yo nunca supe, porque nunca hubo una información completa del motivo de este suicidio de esta señora, de su esposo. No dijo que eran 7,000 millones de pesos, habló ella nada más de 1,000 y tantos millones de pesos que ya el gobierno federal le había enviado a Silvano Aureoles a título de préstamo, que le van a descontar después de las participaciones federales. No, llega casi a 7,000 millones de pesos, y ahora Aureoles pues se quiere desentender de él, y él fue el que originó el conflicto. Claro, no es correcto que estén atorando el paso de los trenes, no es correcto que lo estén bloqueando. Decía la señora que primero había que agotar el diálogo. Pues los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han pedido diálogo desde hace mucho tiempo. Señora, infórmese bien. Han pedido diálogo desde hace mucho tiempo. Inclusive ayer estuvo en Morelia el secretario de Educación Pública, y también se llevó a cabo una reunión. Este asunto debe de resolverse con una intermediación del gobernador del estado, porque él lo generó. Inclusive hoy en su conferencia de prensa, López Obrador lo dijo: este asunto lo debe de resolver el gobierno del estado, el pago, no desalojar a los maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación con bayonetas, a golpes, a toletazos, con armas de fuego, porque es la estrategia de Silvano, utilizar para todo la fuerza pública. No tienen capacidad de diálogo, todo lo quieren hacer por la mala. Y se me hacen muy torpes las declaraciones que hizo hace unos días, que por cierto, ya lo dije, Silvano Aureoles se encontraba feliz en España, dizque para atraer turismo. ¿Quién va a venir a Michoacán en calidad de turistas extranjeros, sobre todo de Europa, o inversores o inversionistas, con estos disturbios, con este desorden que vive Michoacán? El secretario de Seguridad Pública, que es un lacayo de Silvano Aureoles, le echó la culpa de este conflicto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que atrás de ella estaba el partido Morena. No busquen culpables allá, acá están adentro, acá están los culpables. Es el gobierno actual de Silvano Aureoles Conejo de este grave conflicto. Michoacán vive momentos terribles. Hay un desorden en todos lados en la administración pública. Han pisoteado los intereses de los trabajadores. Yo no sé por qué el dirigente del STASPE, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, es tan miedoso, medroso, o está comprado por Silvano, porque tiene muy quietos a los trabajadores del gobierno del estado. Hay muchos problemas graves en Michoacán. Los índices delictivos han aumentado, mentira de que han disminuido. Diario hay muertos. Aquí en la ciudad de Morelia, en lugares sumamente transitados, hace menos de 15 días, aquí a 3 cuadras, que es una avenida muy concurrida, al mediodía asesinaron a una persona. En meses anteriores han asesinado a otras personas. Y si nos vamos a las colonias que están en la periferia de la ciudad, no hay día que no se registren asesinatos, secuestros, cobros de piso. Es un desastre en nuestro estado. Yo creo que nunca, ni en el gobierno de Lazarito, se vivieron estos desastres tan terribles que ahora vive Michoacán. Y este asunto de los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, yo sí les sugiero a los señores periodistas que radican en México que investiguen, que no se dejen llevar por lo que les dicen nada más, que ellos vengan a Michoacán y hablen tanto con la autoridad en materia educativa,
como con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que con documentos acrediten ambos qué han pagado y qué no les han pagado a los otros para que tengan una idea clara de lo que sucede en Michoacán en este tema de el bloqueo a las vías ferroviarias o ferroviarias del ramo, del ramal o de la línea que corre de Lázaro Cárdenas hasta la Ciudad de México, desde luego que va hasta Estados Unidos. Así es que, por favor, señores de los medios nacionales, no mientan ni en el caso de Venezuela ni en el caso de Michoacán. Y ustedes, lectores, gente que ve televisión, acudan a otros medios, no a los tradicionales. No se dejen llevar por las televisoras nada más. Las televisoras mienten, engañan. Silvano Aureoles no sé cuánto dinero pagó a Televisa, Televisión Azteca hace tiempo para publicitarse ahí, para que se hicieran reportajes de Michoacán, pero los problemas graves no los tocaron esas empresas televisoras. Y así me despido de ustedes y los saludo con el gusto de siempre. Ya seguiré charlando e informándoles a ustedes. Hace tiempo, por cierto, una persona me preguntó que si yo no había escrito algunos libros. Sí los he escrito. No los tengo aquí porque están en la parte alta de mi domicilio. Ahí está mi librero, mi estudio. Y no puedo subir porque, le digo a usted, apenas estoy en un proceso de rehabilitación de la fractura que sufrí en el fémur y en la cadera. Entonces, tan pronto pueda yo subir, los voy a mostrar y hacerles un comentario. Uno se refiere al estado y al cuidado de los menores y otro a un tema muy importante, muy descuidado en todo el país, yo creo por todos los gobiernos, no nomás por Michoacán, que es el manejo de los centros penitenciarios. Ahí describo la historia del penitenciarismo en el mundo y sobre todo en México. Ya después les platicaré en su oportunidad y les mostraré los libros que he escrito. Además he escrito bastantes ensayos y artículos porque tengo una revista que se llama Claridades de Michoacán, y mis respetos para todos ustedes, y estoy apto para recibir todo tipo de mensajes, críticas, sugerencias. No me molesta que me critiquen, me sirve que me critiquen, que me corrijan. Me da gusto saludarlos y lo hago con mucho respeto. Hasta pronto.